El tiempo de Ahora angustia, pregunto, hermano, que irá en aumento hasta el fin, ¿todos está a las ustedes puertas. No pueden tenemos ayudar tiempo en que esta perder. obra? ¿Qué me El mundo dicen? está agitado con el espíritu de guerra. ¿Cuántos Las creemos profecías que del podemos ayudar capítulo en esta 11 obra? de Daniel casi han No, yo quiero alcanzado su ver cuántos cumplimiento piensan final. que Iglesia pueden Adventista ayudar del en Séptimo esta Día obra. Libre Van Buren, Arkansas, Ah, qué te interesante. invita. Las manos que yo vi fue ninguno de los jóvenes y todos los adultos. ¿Quién sería quien más nos pueden ayudar en este asunto, hermanos? ¿Ah? Esto es enviar. Mira, yo me enteré que esta iglesia tiene una página por las redes sociales. Es más, los saludamos a aquellos que están por las redes sociales en este momento. Y le están mirando quizás en vivo, me parece, sí, en este momento. Ahora vuelvo a preguntar. ¿Quiénes creen que nos podía ayudar que este mensaje puede llegar a todas las partes del mundo? Así que antes de presentar esto, quisiera que oremos, ¿verdad? Y que pedimos la ayuda de Dios. Padre Celestial, en esta hora vinimos delante de tu presencia, postrados, Señor, pidiendo, Señor, tu misericordia, tu sabiduría, tus palabras, Señor. Que podamos ser instruidos por ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A qué conclusión llegaron en la mañana? Y aquí dice, nos acercamos rápidamente al fin. Juan capítulo 20, versículo 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, dijo a los discípulos, pero también nos dice a nosotros. ¿Qué están dispuestos a dar por la palabra de Dios, hermanos? Eso lo preguntamos anoche. Hay que estar dispuesto a dar todo. Pero Cristo, si seguimos a Jesús, Jesús nos quiere enviar a cada uno de nosotros también al servicio del Maestro. Dice Lucas 9:60, Jesús le dijo, deja a los muertos. ¿Y cuándo se dijo esto, verdad? Se hizo un llamado ahora sí. Ok. Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Verdad? Cada uno de nosotros nos envía. Y Jesús hizo un llamado para que le siguieran. Y uno de esos respondieron, ¿qué cosa cuando Jesús hizo el llamado? Yo estoy dispuesto a seguirte, pero... Y Jesús respondió, deja a los muertos deja a los muertos que entierran a sus muertos. Y tú ve y anuncias, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué predicó Juan? El reino de Dios se acerca, arrepentidos. ¿Qué predicó Jesús? Lo mismo. ¿Y qué debemos predicar? ¿Qué predicó los apóstoles? El reino de Dios se acerca, arrepentidos. Pero como dijimos aquí en Lucas 20:21, Jesús dice, tómalo bien a usted. Jesús te dice, así también yo os envío. Y nos envía a predicar los mensajes de los 3 ángeles. ¿Verdad? ¿A dónde? ¿Hasta dónde, hermano? Que debemos predicar el evangelio
eterno. ¿A quiénes? A todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua. ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Esta información histórica lo puede encontrar en varias fuentes, pero yo lo saqué aquí en la matutina, a menos que olvidemos. Página 198 dice: las misiones extranjeras adventistas surgieron a pesar de las actitudes de los adventistas. ¿Cuáles actitudes tenían ellos? Bueno, ellos no pensaban a ir a todas las naciones del mundo. No pensaban a mandar misioneros a todos los países. No pensaban ellos a ir a mandar, a apoyar un misionero, sino que por la circulación de publicaciones adventistas ofrecían una ventaja. Es decir, que el centro de la obra iba a ser este país. Y se iba a alcanzar a todo lugar a través de publicaciones. Claro, aquí vive una gran cantidad de variedad de personas extranjeras, ¿verdad? De todos los países del mundo. Y que ellos podían estar en contacto con sus seres queridos, amigos o quien más en otros lugares. Dice, ya que los inmigrantes las enviaban a su tierra natal y a otros les despachaban por el correo o por barco a sus amigos a otros países. Como resultado, mira esto, solamente obras y publicaciones, los adventistas estadounidenses se enteraron de conversos, ¿dónde? En Irlanda, ahí aparecieron. Solamente enviando cosas por correo. Y al comienzo de la década de 1860, fíjese bien, la Iglesia Adventista organizó ¿qué año? 1863. O sea, antes que organizaron formalmente, dice aquí, y a comienzo de la década de 1860 y para 1864, África tenía menos 2 creyentes en el mensaje del tercer ángel. Y uno de ellos pronto llevaría el mensaje a Australia. No tenían redes sociales. No tenían email ni digital. Era literatura por barco. Ahora pregunto, hermanos, ¿todos ustedes pueden ayudar en esta obra? ¿Qué me dicen? ¿Cuántos creemos que podemos ayudar en esta obra? No, yo quiero ver cuántos piensan que pueden ayudar en esta obra. Qué interesante. Las manos que yo vi fue ninguno de los jóvenes y todos los adultos. ¿Quién sería que más nos pueden ayudar en este asunto, hermanos? Esto es enviar. Mira, yo me enteré que esta iglesia tiene una página por las redes sociales. Es más, los saludamos a aquellos que están por las redes sociales en este momento. Y le están mirando quizás en vivo, me parece, sí, en este momento. Ahora vuelvo a preguntar, ¿quiénes creen que nos podía ayudar que este mensaje puede llegar a todas las partes del mundo? A ver, hermanos, ¿quiénes nos pueden ayudar? ¿Sí? Que muy pocos. Pero ahí estamos, más o menos. Necesitamos ejecutar más esfuerzos. Claro, no es la única forma, es uno de los medios, ¿verdad? Yo en lo personal no descarto la página impresa. A mí me encanta, ¿ok? Y es más, hay países que realmente lo digital no conviene. Así que, pues, en un sobrecito, y se puede hacer todavía, ¿ok? Y dice aquí, ya sea que le guste o no, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, recientemente organizada para 1864, se enfrentaba al desafío
de las misiones mundial. No solo habían conversos, sino además los conversos siempre, ¿qué hacían? Solicitaban misioneros que lo visitaran su país. Hermanos, tú no sabes cuántas veces anualmente yo recibo invitaciones a ir a otros países. Y yo no he podido ir ninguna. Pero créame, hermanos, si tuviéramos personas que enviar, algunos países sí hemos enviado personas. Yo me he acercado a algunas personas y les hemos apoyado para que pudieran ir. Algunos de esos países son latinoamericanos y otros no son. Pero hay espacio donde quiera. Se necesita. Y yo soy, pues, no sé, pienso en mi mente que cada persona, si tiene la oportunidad, debe dar un viaje misionero en su vida. Si puede hacerlo. Y si es joven, más todavía. Si es con tu familia, mejor todavía. Nunca se van a olvidar esa familia completa lo que hicieron cuando fueron a ese viaje misionero. Y ¿sabes qué? Vamos a apreciar mucho más la vida que llevamos cuando hagamos ese viaje misionero. Y vamos a apreciar todo lo que tenemos aquí. Apocalipsis 10, usted conoce este versículo, pero quiere que entienda el contexto de lo que estamos hablando. Se había dicho que era necesario que podían profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, agua y reyes. Ahora, esto lo entendían el pueblo que fueron chasqueados, que tenían que volver a enseñar lo que se había predicado antes. Pero ¿cómo van a llegar a todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes? ¿De qué forma iban a poder llegar? Dice aquí, consejo para la iglesia: nuestros impresos deberían ir a todo lugar, publíquese en muchos idiomas. Y yo creo que ya en estos días no se puede limitarnos solamente a impresos cuando hablamos de esta cita. El mensaje del tercer ángel debe darse por este medio, tanto como por la predicación de viva voz. Despierten ustedes que creen en la verdad para este tiempo. Les incumbe el deber actuar, de proveer todos los medios posibles para sostener a quienes comprenden la verdad, para que lo proclamen. Vamos a ayudar como iglesia. Vamos a aportar a nivel mundial para que haya misioneros, para que haya evangelistas, para que haya obreros bíblicos y para que haya ministros. Por eso hay una iglesia mundial, para que se une el esfuerzo del mundo a apoyar a estas personas que evangelistas de literatura. Tienen otro nombre, también se llaman colportores. Mira, eso es uno de los artes que, lamentablemente, muy perdiéndose, ¿verdad? El colportor era, y puede ser todavía, pero comúnmente era un evangelista. Hoy en día solamente hacen lo que tienen que hacer para ganar dinero de vender libros y ya. Y si tienes que rogarte, mira, dame una donación y ya, eso anda buscando dinero, solamente dinero. Pero el colportor evangélico era un evangelista. Iba de casa en casa, no solamente para su sostén, no solamente para vender un libro y algo, sino para poder conocer personas nuevas, para que puedan orar con ellos, para que puedan compartir alguna información o hacerles una invitación. También eran capacitados como médicos misioneros, por si acaso que alguien estaba enfermo en la casa. Y de ese medio alcanzaban todo el pueblo, todos los vecindarios, poco a poco.
cosa que ningún pastor podía hacer, cosa que ni el evangelista hacía. Pero mira, hermanos, con el esfuerzo, con el obrero bíblico, el evangelista, el pastor, el colportor también, se hace un esfuerzo unido, hermano. Interesantemente, hermanos, vemos el llamado del segundo ángel que hace a un mundo a salir de Babilonia ahora y unirse a la verdad y luego para proclamar esa verdad. Pregunto, hermanos, ¿dónde está la mayoría del pueblo de Dios hoy? ¿Están aquí en la iglesia al lado de ustedes? ¿Dónde tú crees que están hoy? En Babilonia. Quiero dar un ejemplo de esto, hermanos. ¿Ok? En 1858, Michael Sechowski, que era ¿quién? Un ex sacerdote católico romano polaco, se había convertido al adventismo observando el sábado en los Estados Unidos en 1857. Ahora, ¿han escuchado este nombre alguna vez anteriormente? Este hombre fue uno de, no me acuerdo muy bien de cuál de los órdenes católicos pertenecía, pero ese orden tuvo unos problemas en Italia, me parece, donde se mezclaron la política y tuvieron problemas donde varios fueron presos. Él tuvo que ir huyendo de ese país y luego pasó un tiempo preso también en Roma. Pero más adelante cayó en cuenta de unas verdades según la palabra de Dios, la Biblia, y se convirtió a protestante. Y de allí, de protestante, siguió buscando, indagando y encontró otras verdades que los trajo a el sábado y las verdades adventistas del séptimo día. Dice aquí, y referencia en inglés es Letters y Manuscripts, página 819, dice: junto con varios otros predicadores, Sechowski realizó una obra respetable en las zonas fronterizas de Nueva York, Vermont y Canadá. Ahora, Sechowski no hablaba bien en inglés. Él vivió en Francia, donde tuvo problemas también. Pero vino a Estados Unidos. En ese tiempo, en esos lugares, estaba lleno de inmigrantes de Europa. Y él se dedicó a trabajar por esos inmigrantes que hablaban su propio, ¿verdad?, lenguaje en esas áreas, Nueva York, Vermont y Canadá. En Canadá, ¿cuál es el lenguaje oficial de Canadá? Bueno, ellos hablan inglés, pero son descendientes francés. Entonces dice, pero después de menos de 2 años, en 1860, dejó su puesto y se mudó a la ciudad de Nueva York, sin consultar a los líderes de Battle Creek ni a sus colegas locales. Entonces estaba haciendo una buena obra. ¿Dónde estaba? Estaba haciendo una buena obra allí en Nueva York, en Vermont, en Canadá, trabajando al lado de otros ministros, al lado de otros que ellos avanzaban y estaban estableciendo
los mensajes de los 3 ángeles, pero a poco tiempo le dio por levantarse y irse a Nueva York sin decir nada a nadie, ni consultar. Interesantemente, Zechowski vivía en la pobreza y Jaime White le ayudó escribiendo artículos en el Review and Herald. Para conseguir un poquito de apoyo, para que él pudiera vivir un poquito decente, mientras se dedicaba al ministerio. Y se hizo un esfuerzo para tratar de ayudar al hombre, y el hombre de la noche a la mañana se levanta y se va a hacer sus propias cosas. Con el objeto de iniciar una misión urbana en Nueva York, Zechowski, ¿qué dice aquí? Alquiló una propiedad y acumuló facturas, y esto fue en Brooklyn, yo entiendo, acumuló facturas elevadas y luego solicitó donaciones a través de la revista The Review and Herald para cubrir los costos. Pues ahí hubo un problema, hermano, porque el hombre se movió sin consejo y luego cuando tenía necesidad, ahora quiere volver para el apoyo de los hermanos. Pues, ¿qué nos dice todo esto? Porque estamos diciendo, hermanos, que hay que llevar el evangelio ¿hasta dónde? Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Dios tiene que tener una instrucción, un medio, un método en la cual vamos a poder lograr eso. Nos quiere usar a cada uno de nosotros, pero si cada uno de nosotros hacemos simplemente lo que queremos, independientemente de uno o de otros, ¿qué vamos a lograr, hermanos? Nada. Sino que hay que trabajar unidamente, ¿verdad? Pues Zechowski aquí tenía gran talento que quería, ¿verdad?, a poner a disposición de traer las buenas nuevas. Era un buen predicador en su lenguaje natal y con los demás, especialmente inmigrantes. Pero necesitabas aprender una cosa, y era trabajar en el equipo. Dice, cuando además se hizo evidente después de aproximadamente un año que su visión en la ciudad estaba dando escasos resultados, los líderes de la iglesia, si bien nunca duraron del celo y ardor de Zechowski, o sea, entendieron que él quería trabajar, llevar los mensajes de los 3 ángeles, y nunca duraron que él estaba convencido en su corazón, comenzaron a cuestionar su capacidad de gestión financiera y confiabilidad general. ¿Ok? Y cada uno tiene talentos diferentes, ¿verdad? Pero por eso Dios nos trae juntos, ¿verdad? Para que lo que uno tiene puede complementar al otro, y dentro de todos Dios nos ha dado diferentes talentos, ¿verdad? Y todos podemos prestar los talentos para el servicio de Dios. Y Dios nos trae juntos con propósito, no por casualidad. Con propósito nos trae. Llegaron con propósito, no por casualidad. Y cuando todos nosotros ponemos a disposición nuestros talentos, podemos servir mejor. En 1861, Elena G. White escribió a Zechowski y le hizo un llamado a Zechowski. ¿Qué le escribió, hermanos? Para asegurarme que están conmigo todavía, pues están muy calladitos, ¿sabes? Sí, pero no debes, ¿qué? Trazar un rumbo o tu propio rumbo. Mantente listo para el servicio de Dios, pero no estés haciendo tus propios caminos
individual, separado. A rato Zechowski ya vio que trabajaba en Nueva York, en Vermont. De allí se fue a la ciudad, que son muy lejanos de Vermont y upstate New York. Y se fue a Brooklyn, muy lejos. Podemos hablar de 6, puede ser de aquí a Texas, 6 a 8 horas. Y ya en Brooklyn no se hizo nada. Pues Zechowski comenzó otro invento, hermanos. Y comenzó a él a expresar cómo me encantaría visitar mi país natal. Y al otro lado de las grandes aguas, o sea, el océano, para contarles todo acerca de la venida de Jesús y de la gloriosa, ¿qué? Y cómo deben guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Zechowski quería hacer algo bueno, hermanos. Sí. ¿Estaba haciendo algo bueno? Sí. Quería predicar los mensajes de los 3 ángeles. Pero Zechowski era nuevo en la fe. Y algunos percibían que tenía una personalidad inestable. Como resultado, los adventistas en una congregación se reunieron en una junta, por decirlo así, y rehusaron que dijeron que no. Porque era, ¿verdad? Entre ellos decidir, bueno, cuál es la mejor opción que vamos a enviar aquí, porque lo iban a apoyar, ¿verdad? Entonces, dice aquí, noten bien lo que hizo Zechowski. Frustrado, el creativo polaco pidió a los, ¿quiénes? A los adventistas del primer día que los podían patrocinar. Fueron uno de sus campamentos y comenzó a decir que él quería llevar el mensaje del segundo advenimiento a Europa. Porque los adventistas del primer día creían en el segundo advenimiento. Lo que no creían era el sábado, ni el santuario, ni ninguna de esas otras cosas, ¿verdad? Los mensajes de 3 ángeles no creían en eso. Pues ellos dijeron, adelante, te apoyamos. O sea, Zechowski iba a hacer lo que quería hacer independientemente de sus hermanos. Cuando llegó a Europa, predicó el mensaje de los 3 ángeles del 7º día, con la ayuda de apoyo de los hermanos del primer día. Yo no sé cómo tú sientas de eso, pero bueno, dice, durante 14 meses, más de un año, trabajó en las aldeas, ¿dónde? Los valdenses de los Alpes italianos. Él había vivido allí antes. Y allí bautizó a varios creyentes. Y formó, perdón, hay un error ahí, pero formó el primer grupo adventista de observadores del sábado fuera de los Estados Unidos. Ahora, mira el problema que hay con esto. ¿Hay algo bueno? Se bautizó personas, se dio los mensajes de los 3 ángeles, aprendieron la verdad bíblica, ¿verdad? Esta congregación. Mira este principio bíblico. Aquí dice, 1 Corintios 12:2. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo es un cuerpo, pero compone ¿de cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Muchos miembros, pero los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Es decir, que no podemos funcionar, hermanos, separados, independientes de uno a otros. Tenemos que funcionar como un solo cuerpo. Aunque componemos muchos miembros. Puede ser muchos miembros, muchos hermanos. Puede ser muchos miembros, muchas iglesias o ministerios. Pero tenemos que estar unidos en un solo cuerpo. Dice aquí,
Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que entendemos la frase cuando dice debemos ser uno. Antes que paso a lo próximo, vimos lo que Sachowski hizo allá en los Alpes de Italia con los valdenses. Pero lo triste de la historia es... No, ellos existían ya. Pero los valdenses, estos que se unieron a Sachowski, nunca conocieron que había otro cuerpo. Nunca conocieron que había otra iglesia, que había otros predicadores, que habían otros hermanos que creían lo mismo. Nunca estaban asociados con nadie más, sino que él comenzó una obra local y a ratito, como hacía Sachowski a donde quiera, se fue. Te pregunto, ¿en qué quedaron al final esos hermanos? Dice, pero una oposición abrumadora finalmente lo obligó en 1865 a trasladar a Suiza. Levantó una obra en Italia, hizo una buena obra, ¿verdad? ¿En qué terminó? Se desapareció. ¿De qué aprovechó, hermano? ¿De qué aprovechó? Esa iglesia y esos hermanos que bautizaron, que se levantaron, que comenzaron. Al final, nada. Podía aprovechar, pero al final, en 1865 se fue a Suiza, donde hacía visitas de casa en casa, predicaba en las salas públicas y imprimía y vendía folletos. Sachowski era tremendo evangelista. Y publicaba una revista titulada El Evangelio Eterno. No sé cómo decirlo en francés, pero bueno, El Evangelio Eterno. Entonces Sachowski tenía cómo sobrevivir. Él entendía cómo entrar a buscar personas, tocar puertas. Tenía un carácter que las personas se juntaban con él y le escuchaban, ¿verdad? Él manejaba bien la Biblia. Vendía esos folletos y se sostenía a él mismo. Pero luego se fue de Suiza. Y dice, partió de Suiza en 1868, dejó tras de sí a unos 40 creyentes bautizados que se congregaban en varios grupos. ¿Qué pasó con esos grupos eventualmente? Desaparecieron. Él salió a predicar el mensaje del sábado. ¿Dónde, hermanos? Rumania, Hungría y otras partes de Europa. Hizo una gran obra, hermanos. Pero tú sabes que si te dedicas a levantar una iglesia, y especialmente si esa iglesia es tierna y no tiene líderes para seguir la obra, cuando tú vas, tienes que dejar a alguien. O si no, alguien local, ¿verdad? Que ya está allí, que se puede formar como un líder, o que venga otro, ¿verdad? A apoyar, a quedarse ahí. Pero sabe que ninguna de estas congregaciones que él levantó fueron asociados juntos. Ninguno se apoyaron, nunca conocieron unos a otros. Los de Suiza no conocían a Italia. Los de Hungría no conocían a los de Suiza. Dice aquí, consejo de la iglesia, nos acercamos rápidamente al fin. ¿Qué cosa? Esa impresión lo recibieron hoy. La impresión y circulación de libros y periódicos que contienen la verdad para este tiempo ha de ser nuestra tarea. Así que les vuelvo a recordar
a todos. ¿Quiénes pueden trabajar? ¿Quiénes el Señor le está llamando para que trabaje para Él aquí? ¿Cuántos? A todos. A todos. Eso incluye nuestros jovencitos, ¿verdad? A todos. Ya están solicitando trabajo aquí. ¿Alguien más quiere solicitudes? Dice 1 Corintios 12:14, y aquí voy pausando por un segundo la presentación para entrar en la segunda mitad. Dice, además, que está siguiendo, resumiendo lo que leímos anteriormente, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Déjame levantar aquí la segunda porción aquí. Sigue diciendo, Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero Sachowski hizo eso. ¿Fue de lugar en lugar? ¿Sí o no? ¿Enseñó la verdad? ¿Sí o no? ¿Bautizó? Pero luego los dejó abandonados. Y siguió caminando. Enseñándoles que guardan todas las cosas que os han mandado. He aquí, yo estoy con vosotros, aquellos que escucharon que deben ir a trabajar. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se recuerdan la mentalidad de los adventistas antes que organizaron 1863? Sabían que la palabra de Dios decía que tenía que alcanzar todo el mundo, pero ellos no pensaban en mandar misioneros. Sachowski se fue a su propio impulso, pero ellos no decidieron enviarlo a él, tampoco enviaron a nadie más, sino que ellos pensaban, no, pues a través de los panfletos, la literatura, vamos a alcanzar todo el mundo. Sigue diciendo, a menos que olvidemos, página 202 dice, ese hombre interesante que hizo tanto para establecer la presencia adventista en Europa, nunca habló a sus conversos de la iglesia adventista del séptimo día en los Estados Unidos. Entonces hizo una gran labor. O sea, piénsalo, hermano, porque se nos dice cada uno que hay que trabajar. Muy bien. Tómalo personal, porque Dios te llama. Pero tampoco es trabajar independientemente uno de otros, sino que cada uno tenemos que unirnos en ese trabajo. Sí, yo puedo salir a trabajar, pero mi trabajo debe beneficiar a los hermanos aquí también. Escucha lo que dice aquí. Cuando se le preguntó dónde había aprendido lo que enseñaba Sachowski, la respuesta era de la Biblia. Hasta donde sabían, sus conversos eran las únicas personas del mundo que creían en las enseñanzas de la Biblia como ellos. Estaban aislados, hermanos. ¿Y luego qué hacían cuando él se iba? La iglesia de Dios es una iglesia en todo el mundo, hermano. Y hay que alcanzar todo el mundo. Y tenemos que tener unidad con la obra en otras ciudades, en este estado, en otro estado, en otros países, en Sudamérica, en Centroamérica, en África, en Asia.
La obra tiene que unirse. Y tiene que trabajar junto a junto. Dice aquí, pero esa ignorancia no duró para siempre. Casualmente, me encanta lo que dice aquí, Albert no puedo decirlo, Willmüller, uno de los creyentes suizos, encontró un ejemplar del Review and Herald en la habitación que Zachowski había ocupado durante una visita reciente. El inglés que dominaba Willmüller no era perfecto, pero pudo captar lo suficiente para como entender el hecho de que en los Estados Unidos existía un grupo religioso que enseñaba las mismas creencias de Zachowski. Mira qué interesante esta historia. Ese descubrimiento dio origen a una carta para Uriah Smith, editador del Review and Herald, allí en Battle Creek, Michigan, de Europa, de Suiza. Yo entiendo que era. Hermanos, ¿tú crees que esta gente quería conectarse con los otros que creían lo mismo? ¿Sería de beneficio para ellos? ¿Sí o no? Los sorprendidos dirigentes de Battle Creek respondieron con unas invitaciones a los creyentes suizos para que enviara un representante al Congreso de la Asociación General en 1869. Así, James Erzberger llegó a los Estados Unidos. ¿Quién más estaba feliz? Los hermanos en Battle Creek, porque no sabían nada que había una congregación fuera de los Estados Unidos. Ellos nunca sabían. Podía ser gozo mucho más de hermanos de Italia, de Suiza, de Hungría, de Francia, a todos los lugares que fue Zachowski, pero bueno, solamente encontraron una congregación. Hechos 16, 9 dice, y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, ¿qué cosa? Pasa Macedonia y ayudarnos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el evangelio. La iglesia sintió que estas escrituras, estos textos, le estaban llamando a ellos, hermanos, para el avance de la obra. Así que enviaron Erzberger. Ya Zachowski se fue. Tristemente, Zachowski, un día en la calle que andaba después de 40, 50 años de ministerio, levantando aquí, levantando allá, levantando aquí, los adventistas del primer día se enteraron que él estaba predicando los mensajes de los 3 ángeles y le retiraron el apoyo. Y se quedó ahí para sobrevivir solo. Y un día en la calle que ya estaba enfermo de tanto de sacrificar su vida, de predicar el evangelio, de ir de lugar en lugar, tocar puertas, bautizar y hacer todo solo, se desgastó y un día cayó muerto en la calle, solito, no teniendo quien pedirles ayuda, no teniendo con quien decir, mira, yo necesito un lugar de descanso o que me ayuden. Solamente cayó muerto, solo, con nadie allí para apoyarlo, ni ayudarlo, ni nada. Eso fue los resultados finales de su vida. Es una gran obra, sí. Pero podría tener muchos más frutos y mucho más apoyo. Pues Erzberger llegó a los Estados Unidos, Norteamérica, dice que aunque Erzberger llegó a Battle Creek demasiado tarde para el Congreso, se quedó durante 15 meses.
Y vivió la mayor parte del tiempo en la casa ¿de quiénes? De Jaime y Elena Genevieve. Se quedó para estudiar. Y a medida que se perfeccionaba su inglés y exploraba más cabalmente el mensaje adventista, allí se fue capacitando y preparando, ¿verdad? Aquí dice Hechos 13:1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Barnabé, y uno de esos también era Saulo, aunque mencionan otros, ¿verdad? ¿Ok? Dice: el ministerio de estos al Señor, ayudándoles, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, aquí se ve donde el cuerpo viene y se reúne y aparte dedica al servicio del ministerio a un personaje. Dice: entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y lo despidieron para trabajar para Dios. Hablando de Erzberger, dice: cuando regresó a Suiza, lo hizo en calidad del primer pastor ordenado adventista del séptimo día de Europa. O sea, Erzberger llegó como un representante del grupito, que no sabían nada. Solamente sabían que en Estados Unidos se encontraba un grupo de personas que creían lo mismo. Pero allí lo consagraron en un campamento adventista en South Lancaster, Massachusetts, a ver si lo tengo por acá, en 1870. Eso es una foto allí cuando yo fui a ese mismo campamento, South Lancaster, Massachusetts. Y allí, ahí estaba Jaime Wiley, toda esta gente, allí lo consagraron al ministerio. ¿Ok? Ahora te pregunto, Sachowski era tremendo, como te digo, talento para Dios. Nadie que le puede quitar eso. Nadie puede quitarle lo que él deseaba hacer. Y el ministerio para su país natal, para su gente, para su pueblo y todos los demás lugares. Pero hermanos, una cosa que hay que aprender como iglesia, como hermanos, como ministerio, como líderes, es trabajar en unidad para el beneficio de la obra de Dios. Erzberger, que creo que quizás no llevaba la capacidad de Sachowski, fue ahora, pero con el apoyo del cuerpo. Y es muy diferente, muy distinto, hermanos. La obra que iba a hacer Erzberger ahora iba a levantar en Alemania, en Suiza, en muchos lugares, pero para esta iglesia es pertenecer a un cuerpo. El contacto de Suiza cambió el adventismo para siempre. ¿Se recuerda? Ellos no mandaban nadie, ¿verdad? Erzberger fue el primer misionero, pastor, ¿verdad? El pueblo que anteriormente estaba en contra de la misión extranjera, pronto se encontró en una senda que finalmente los llevaría hasta los extremos de la tierra. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta dónde, hermanos. Toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Aquí hay una información, no sé quiénes quizás tienen ese libro.
Se llama Elena G. de White en Europa, página 34. Dice así: en la visión del 1 de abril de 1874, el ángel volvió a instruirla. ¿Qué se lo dijo? No perdéis de vista el hecho de que el mensaje que proclamáis está destinado al mundo entero. Se estaba abriendo un nuevo capítulo del adventismo. Apenas se unieron, apenas se organizaron, pero ahora tenían que ver bien cuál es la misión que Dios dio a la iglesia. Te pregunto, hermano, ¿y qué visión o qué misión, mejor dicho, Dios le dio a Israel? Hacer luz a todo el mundo, ¿verdad? Así que dice aquí: vuestra luz debe ser colocada sobre un candelero y a fin de que alumbre a todos los que están en el mundo la gran casa de Dios. Debéis tener miras más amplias de que las habéis tenido hasta ahora, ¿verdad? O debe tener la visión más amplia de lo que ha tenido hasta ahora. Este libro está en español, pero así está escrito. No sé por qué está escrito así, pero bueno. Terminando aquí, interesantemente, en agosto de 1874, la Asociación General votó a mandar ¿a quién? A J.N. Andrews. Debía ir a Europa tan pronto posible. ¿Usted conoce a J.N. Andrews? ¿Alguien conoce ese nombre aquí? No, sí, lo conocen personalmente, nadie lo conoce. Pero ¿conoce de él? ¿Alguien conoce de él? ¿Quién era J.N. Andrews? J.N. Andrews era el más erudito dentro de todos los pioneros adventistas. Hombre que se grabó la Biblia de memoria, que podía escribir en varios 5 o 6 lenguajes. O sea, el hombre que escribió varios libros sobre el sábado que existió de tiempos bíblicos hasta ahora. O sea, el más erudito. Ellos no enviaron cualquier persona allí a las misiones. Ellos decidieron que ellos iban a mandar, bueno, dice aquí, un mes después embarcó rumbo a Suiza como el primer misionero adventista oficial a las misiones extranjeras. Erzberger no era misionero porque él vivía ahí, ¿verdad? Lo mandaron como el primer ministro dedicado. Pero aquí fue el primer misionero de aquí a visitar para regresar, ¿verdad? Ahí dice Romanos 10, 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra, sus palabras. J.N. Andrews, cuando ellos lo enviaron, dijeron: hemos enviado el mejor de dentro de nosotros para hacer esa obra, a trabajar al lado de Erzberger. O sea, hermanos, cuando damos a Dios, ¿qué damos? A ver. ¿Qué damos cuando damos a Dios? Lo que sobra. Decimos, bueno, este es el más talentoso de la iglesia, mejor que nos quedamos con él, porque si no más, pues nos quedamos muy cortos aquí. ¿Okay? ¿Qué hicieron? ¿Se necesitaba Andrews en Estados Unidos? Sí, se necesitaba. Pero cuando enviaron para que se levanten las obras allí en tierra nueva, desconocida, enviaron lo mejor que pudieran mandar. J.N. Andrews. Y este lugarcito es un foto de, esta fue la iglesia de donde estaba Sechowski y donde conoció a Erzberger en Suiza.
de todas esas congregaciones, esa fue la única que se conectó con los adventistas de Battle Creek. Y dice allí, en un 25 de diciembre del año 1886, que alguien, ¿quién llegó por ahí? El Ellen White llegó a hacer ¿qué? A la iglesia, ¿verdad? Muy interesante. Esa iglesia todavía existe. Puede dar una visita, un tour, ¿verdad? A esa iglesia histórica, uno de los que la han guardado, preservado, donde se recuerda esta historia, porque mira que todas esas congregaciones que levantó este hombre hubiesen tenido una red de iglesias y hermanos que se apoyaban en Europa, pero realmente, lamentablemente, a Sachowski trabajar solo no fueron conectados. Pero al final, esta iglesita, que la providencia de Dios permitió que conectó ahí con Battle Creek, y ahora comenzó a explotar la obra de crecimiento en Alemania, en Suiza, en Italia y en todos los otros lugares del mundo. Ahí lo pueden ver otra vez. Esto un poquito más moderno en color. Esto afuera, ¿verdad? ¿Qué aprendemos, hermanos, aquí de esto? Isaías 11:9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Tenemos que llevar el conocimiento de Jehová a todas las partes del mundo. Así que, mis hermanos, hablamos desde anoche y dijimos que realmente tenemos que estar dispuestos a darnos nuestra vida por causa de la palabra de Dios. Muy bien. Muy bien. Claro que sí. Lo sabe, ¿verdad? Se sabe que en todos los países podemos abrir y apoyar que se abren iglesias unidamente. Y en eso queremos ayudar, porque vemos hermanitos que tienen una iglesia hogar, eso no hay problema. Apoyamos esas también. Pero que estemos conectados para que podamos tener apoyo mutuo, hermanos. Porque no podemos estar aislados. No es lo mismo estar solos. Allí tenemos obreros bíblicos en muchos países, ¿verdad? Allí tenemos en México, en las Filipinas, en África, en Papúa Nueva Guinea. O sea, pero necesitan estar conectados. En India tenemos muchísimos obreros bíblicos y iglesias. Yo les he demostrado fotos de India, ¿verdad? Anteriormente, creo que sí. Y hablamos aquí en esta presentación cómo hay que, ¿verdad? A través de la unidad y apoyo que recibimos, allí es la forma que podemos tener esos obreros bíblicos, pastores, evangelistas. Creo que les demostré, o no estoy seguro, la vez que vine, demostré una escuela en India que se estaba levantando y se llamaba Maranatha. ¿No se acuerdan de eso? No me acuerdo si lo presenté o no. ¿Sí? Ok. ¿Verdad? Y pues, hermanos, aquí la Biblia, tanto la Biblia como el espíritu de profecía, nos ha dado instrucción cómo debemos obrar. Y claro, yo puedo decir, bueno, pero es que los grupos que yo estoy visitando, estableciendo, yo no estoy predicando la verdad. O sea, yo no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo lo correcto. Pero si lo tenemos aislado, si no cooperamos juntos, si no nos apoyamos a ellos y ellos no a nosotros, entonces, hermanos, ¿cómo la iglesia de Dios a nivel mundial pueden ser uno? ¿Cómo?
si no los conocemos, si no sabemos quién está ahí, quién es lo que está haciendo? En esos países que tienen proyectos, que tienen obreros que están trabajando, pedimos siempre información que nos comparte para que nosotros aquí, quizá que no podemos ir allá, podemos ver lo que están haciendo. Podemos alegrarnos de lo que ellos están haciendo. Y nos motiva, ¿verdad?, a apoyarlos. Igual que ellos pueden ver, ¿verdad? Déjame decirles, la mayoría de esos países, lo que nos gusta, ¿verdad?, que ellos miran de acá, son los campamentos. Ellos dicen, wow, cómo quisiéramos hacer así, campamentos como ustedes. Aunque en África sí tenemos unos cuantos campamentos bastante grandes, y en Perú también. Pero, hermanos, este caso de el hermano Sechowski, ese ex sacerdote católico, no debe dar una lección. Sechowski tenía muy buenas intenciones en su corazón. No. ¿Cuál era el propósito que trabajó solo? Pues él, y también tenía que aprender, o sea, él trabajaba con otros y luego ni siquiera planeó juntos con él, solamente, no, yo quiero hacer esto y yo voy a hacerlo. O sea, no, hermano, no, vamos avanzando juntos. En la unidad hay poder. Y tú sabes algo, voy terminando compartiendo con ustedes. Estaba leyendo una cita de Espíritu Profecía, no lo traje conmigo en esta hora, pero ahí estaba diciendo que la verdadera iglesia, la verdadera necesidad de la iglesia es una reforma, pero sigue diciendo también que Satanás no teme algo más que los hermanos se unan, porque allí sí él va a tener problemas. Y si los hermanos se unan en la causa de la verdad y se unan mutuamente, sacando del medio lo que está tropezando entre ellos, que son las diferencias y lo demás, confesándose los pecados y dejando el camino libre para que el Señor, mira, hermanos, el Espíritu Santo se va a derramar. ¿Tú sabes cuándo? Cuando estemos unidos. Allí es a nivel local, la iglesia local, pero no solamente la iglesia local, porque la iglesia local no va a terminar la hora mundial, sino que cuando nos unimos a nivel mundial, con la misma intención de cumplir la obra de Dios, entonces va a haber poder. Y se va a dar poder al mensaje del tercer ángel. Así que, mis hermanos, esta noche, casi llegando noche, que podemos meditar, no solamente que lo dijimos ayer, sino en la mañana. Y vimos en la mañana cuán pronta es la venida de Jesús. Así que, hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos para terminar esta obra? ¿Cuánto tiempo tenemos? Y de repente creemos, dice, bueno, entonces el Señor tiene que esperarnos. No, Él puede usar a otros. Entonces, o sea, nos unimos, los dedicamos al servicio y los unimos. O Dios usará a otros y dejarlos a nosotros a un lado. Necesitamos, hermanos, estar bien, estar limpio, arrepentido delante de Dios. Y eso puede aplicar a mi vida personal, puede aplicar con mi relación con mis hermanos, ¿verdad? Y luego nosotros, con el resto de los creyentes o iglesias a nivel mundial.
pero preparamos el camino porque pronto, guste o no le guste, Cristo está por venir. Allí está todo en nuestra cara. Es más, la apostasía que vemos dentro del pueblo que profesa a Dios, que demuestra que el espiritismo está entrando en las congregaciones que profesan ser pueblo de Dios, nos indica dónde estamos. Déjenme decirle, hermanos, lo único que falta en ciertos lugares, ¿tú sabes lo que es? Que aceptan el domingo. Porque todo lo demás ya lo están practicando. Todo lo demás están practicando. Hablando en lenguas, levantando enfermos ahí tirados por el piso, hablando en tonterías. Ya lo están practicando. Y lo que queda es solamente, y lo dice inspiración, que muchos lugares que profesan ser pueblo de Dios, hasta en campamentos y reuniones, van a promover el primer día de la semana. Así que, hermanos, aquellos que nosotros creemos y tenemos en común que creemos en los mensajes de los tres ángeles, que amamos la verdad presente, hermanos, obligado tenemos que unirnos para trabajar para Dios. Así que esto puede ser nuestra oración, nuestro corazón, que Dios nos puede preparar individual y colectivamente también, para que cuando Cristo venga, Él puede venir a encontrarse con ¿qué? Con una iglesia que refleja a Él mismo. Cristo viene a encontrarse con Cristo. Una iglesia sin mancha, sin arruga, por los méritos de Jesús. Pues gracias, hermanos, por el tiempo que hemos pasado juntos. Espero que podamos vernos pronto de nuevo. Pero de aquí a allá, hermanos, preparemos nuestros corazones. Hay que prepararnos. Dios le bendiga.